Vamos a iniciar entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en medio de esta mañana, de este encuentro, de este momento que el Señor nos ha invitado a reunirnos. Señor, tu palabra que es alimento, Señor, tu palabra que reconforta el corazón, Señor, tu palabra que viene a darle un nuevo sentido a nuestra propia existencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este comienzo de día, en este día tal vez de descanso para algunos, en este día de trabajo para otros, en este día de formación para nosotros, Señor, de servicio pastoral, de entrega a ti. Queremos, Espíritu Santo, que vengas y estés tú obrando en nuestras vidas. Tú, Señor, que aconteces en cada minuto, segundo de nuestra existencia. Permite que nuestro andar, que nuestro caminar, Señor, permite que nuestra palabra, permite que nuestras acciones sean dignas de ti. Que te veas glorificado, Señor, en nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, y permítenos acoger esta palabra que hoy nos quieres regalar. Permítenos, Señor, abrir el corazón a una nueva experiencia contigo. Permite, Señor, que todo lo que sigamos escuchando, no solo cada sábado, sino cada día en nuestro andar, que la lectura que hagamos del mundo sea una lectura que nos levante la vida, que nos levante el espíritu, el corazón, Señor, que seamos completamente nuevos. Y en esa presencia del Espíritu en la que esta mañana nos encontramos, les invito, hermanos, quienes deseen mirar sus Biblias y si no pueden también escucharlo. Este texto de Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si quieren, vuelven ustedes sus ojos sobre este texto de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. A esta hermosa enseñanza del Maestro sobre una actitud vital y esencial para la vida del cristiano, la oración. Nos encontramos con el Señor Jesús y sus discípulos. Y los discípulos en particular, uno de ellos en particular, le piden al Señor, le hacen al Señor una petición. ¿Cuál es esta petición que le hace este discípulo al Señor Jesús? Que les enseñe a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Responde Jesús con 5 peticiones.
retomando las grandes promesas del Antiguo Testamento. Y Jesús comienza no solo diciéndoles qué es lo que tienen que decir, sino que comienza en esta suerte de abrazo eterno con el Padre, como es en el que vive él permanentemente. Se dirige a Dios con aquella cercanía, con aquella confianza. Le dice Abba, le dice Padre. Yo me imagino papá, papito, con aquella palabra con la que hay más relación. Y es admirable justamente al mirar este texto, me admira profundamente el hecho de ver personas adultas relacionándose estrechamente con papá, estrechamente con su papá, y por esto, por este medio, digamos que Jesús garantiza que todo se haga por medio del Padre y no se haga por su propia voluntad, ¿no? Las primeras peticiones de esta oración que Jesús dice cuando oren, digan, hay unas primeras peticiones que dan cuenta de algún aspecto de nuestra relación con Dios. Las siguientes nos van a dar una suerte de sabor o nos van a situar más bien en aquella relación como comunidad de hermanos. Primero, válido decir que cuando nos referimos al término santificado, sea tu nombre, que es esa primera frase en esa segunda parte del versículo 2, cuando Jesús comienza esta oración, no estamos diciéndole que se santifique a Dios, ¿no? Es como loco decir, ¿no? Santificado sea tu nombre, es decir, nosotros estamos santificando, como si Él mismo no fuera la santidad misma. Nosotros estamos orando para que podamos nosotros, en medio de esa experiencia que ya veníamos hablando desde la semana anterior, podamos honrarlo por sobre todas las cosas. Eso es la santificación, Señor. Te glorificamos, te adoramos, te honramos, te reconocemos. Y las 4 peticiones restantes, y vamos a irlas viendo una por una, en el versículo 3, danos cada día nuestro pan cotidiano. Bueno, la primera, que está justamente todavía en el versículo 2, venga tu reino, va a ser realmente la primera petición. La segunda va a ser la del pan cotidiano. La tercera petición la vamos a encontrar en el versículo 4, el perdón de los pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y en la última parte del versículo 4 está la preservación de la tentación. Y viendo la imagen y el ejemplo de Jesús, adquirimos un ejemplo maravilloso, una buena idea de cómo es ese reino del Padre, de cómo es ese reino de Dios que se instaura en medio de nosotros. Un reino de paz, sin violencia, un reino de perdón, de sanación y un caminar justamente por ese sendero de la compasión y de la misericordia. Jesús en su pedagogía es el primero en darnos cátedra. De allí que sus discípulos le hagan esta petición de que les enseñe a orar como Juan a sus discípulos, porque lo han visto orando. Eso también es válido decirlo. Como su rostro y actitud frente a la oración implicaban todo un cambio en aquella atmósfera, un adentrarse a su fuente misma, un abrazo profundo con el Padre. Esta imagen del abrazo con el Padre es maravillosa. No es una oración de Señor, dame, dame, dame. Es una oración de Señor, te adoro, Señor, te contemplo, Señor, eres lo más grande para mí. Un abrazo profundo y eterno con el Padre. Y de allí que la oración sea un diálogo que nace y que sale del corazón. En ese viaje de internalización de la oración, nos descubrimos nosotros mismos de un modo nuevo. Y qué hermoso también, pues en medio de esta fiesta que hoy la iglesia nos hace recordar, de esta celebración de Nuestra Señora de Fátima,
Y de este recordatorio que ojalá sea hábito para muchos también, el del rezo del Santo Rosario, que es un recordatorio de nuestra Madre del Cielo. Esto ya es como un bonus track, ¿no? Muy personal. El rezo del Santo Rosario es saber que María nos acompaña en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús en un viaje que nos permite aprender a escuchar su voz, que nos permite discernir su palabra y sellar esa palabra marcada indeleblemente en el corazón. A ejemplo de ella misma, ese es el ejemplo de María, que hoy sea nuestra petición que se haga en nosotros según la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos por regalarnos tu palabra al inicio de este encuentro. Señor, queremos entregarte todo nuestro corazón, todos nuestros sentidos, Señor, que nuestros sentidos estén enfocados por completo hoy a ti, hoy a la escucha de tu palabra en la persona de nuestro profesor invitado que ya está en medio de nosotros y que les quiero pedir a todos los que están allí si pueden extender su mano sobre la pantalla para que oremos por el profe José. Señor, te alabamos y te bendecimos y pedimos la amorosa presencia de tu Espíritu Santo sobre la vida de nuestro hermano José Castañeda. Gracias, Señor, por su formación, por su camino de fe, por su camino en la academia, por ese camino que cada día, Señor, le ha permitido fortalecerte en el corazón, le ha permitido edificar la vida de tantas personas. Señor, que su propio testimonio de vida siga siendo luz para tantos y que sea bendición para él y para su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Profe José, buenos días, bienvenido. Buenos días, José Andrés y hermanos todos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Ansiosos Bien, por buenos este días. encuentro de hoy. Muy bien, Bueno, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Dios lo bendiga. bueno, Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos Buenos días. días, Dios los bendiga. Días, profe, Dios le bendiga. Buenos días, amén. Buenos días. Buenos días. Bueno, José Andrés, cuéntame cómo es la dinámica del encuentro. Bueno, ya desde ese momento son todos tuyos. Tienes la libertad de utilizar el tiempo necesario en esta mañana. Si consideras que hay que hacer alguna pequeña pausa como para descansar la sentadera aquí, entonces la hacemos y hacemos como dos bloquecitos, como desees, profe. Es la manera en la que lo hacemos. ¿Qué horario tenemos? Bueno, hasta las 10 de la mañana usualmente tenemos el encuentro. Si deseas mucho más, pues tenemos la mañana dispuesta para ello. Bueno, veamos entonces cómo nos va. Bueno, perfecto. Tengo la posibilidad de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Intenta igualmente y si no, me comentas. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, muy buenos días para todos y todas. Los saludo fraternalmente en Cristo en esta bonita mañana de sábado, donde el Señor nos permite reunirnos para este espacio de formación, para esta nueva sesión de nuestro diplomado en torno a la predicación, en donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre las sendas, que nos muestre los caminos, que nos forme interior y exteriormente para cumplir esta bella misión, este bello llamado, esta bellísima vocación, como lo es la experiencia de la predicación. Y hoy en concreto, hermanos y hermanas, vamos a reflexionar en torno a la antropología de la predicación. Ese es el tema que nos convoca en este 13 de mayo. Bonito día para reflexionar sobre este tema, un día muy significativo en nuestra Iglesia Católica. Y qué bonito que tengamos entonces este encuentro comunitario y este espacio de formación en torno a la predicación. Bueno, primero quiero comprobar que me escuchen bien y que me vean bien. ¿Todo en orden en este sentido? Perfectamente. Sí, Bueno, señor. muy bien. Bueno, ahora quiero comprobar que podamos ver una presentación
Me dice, me dice que no estoy habilitado para presentar. Intenta de nuevo, profe. Muy bien, ahora sí, perfecto. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya estamos viendo. Estamos Perfecto. viendo. Bueno, Perfecto. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar como tal nuestra temática de hoy en torno a la antropología de la predicación. Bueno, partamos de lo básico, partamos de lo fundamental. ¿Qué entendemos cuando decimos antropología? ¿Sí? Cuando decimos antropología, estamos pensando en una disciplina, en una ciencia, en una reflexión, en un estudio que se hace una pregunta fundamental y muy importante. La pregunta de la antropología es la pregunta que ustedes están viendo aquí en esta filmina, en esta diapositiva. La pregunta fundamental de la antropología es: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? La antropología es una rama del estudio de la filosofía y de la teología muy antigua. Ya los griegos en el mundo clásico se preguntaban: ¿quién es el hombre? Se preguntaban por la esencia del ser humano. Se preguntaban por aquello que configura al ser humano, los rasgos distintivos, las características distintivas del ser humano. Entonces la antropología reflexiona, la antropología versa acerca de, la antropología se ocupa de responder la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Y durante toda la historia de la humanidad, esta pregunta ha estado presente y no podría dejar de estarlo en nuestra actualidad. Es una pregunta muy importante, es una pregunta fundamental que todos nosotros debemos hacernos a lo largo de la vida, que todos nosotros debemos plantearnos alguna vez. Así no seamos filósofos o así no seamos teólogos, somos seres humanos y nos debemos preguntar en momentos determinados de nuestra existencia: ¿quiénes somos? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Y de allí surge esta disciplina, esta área de estudio que se llama la antropología. Viene de la palabra griega antropos. La palabra antropología viene de la palabra griega antropos, que significa precisamente hombre, ser humano. Y está acompañada de la palabra logos, que significa estudio, palabra, reflexión, ciencia. Entonces la antropología es el estudio acerca del ser humano, el estudio del hombre, el estudio del hombre. Ahora bien, lógicamente, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista espiritual también, podríamos nosotros formular la pregunta antropológica. Por ejemplo, es muy interesante y se los recomiendo muy especialmente a ustedes, queridos hermanos y hermanas predicadores. Es muy interesante, por ejemplo, preguntarnos: ¿cuál es la antropología de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios? Es una pregunta muy interesante en la que uno podría detenerse. Es decir, ¿qué visión de ser humano, qué comprensión de ser humano hay en la palabra de Dios? Cuando uno quiere estudiar la palabra de Dios, cuando uno quiere reflexionar sobre la Biblia, cuando uno quiere interpretar el mensaje bíblico, entonces una pregunta muy interesante podría ser: ¿qué imagen
qué comprensión, qué concepto, qué definición, qué reflexión encontramos en la palabra de Dios acerca del hombre. Y esta pregunta es tan importante, dado que si no la hacemos a conciencia y con profundidad, estaremos descubriendo nada más, nada menos y nada más que el proyecto de Dios para el hombre. Porque la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo. Dios nos comunica su palabra. Y si reflexionáramos en esta pregunta a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de la Biblia, estaríamos descubriendo nada menos y nada más que el querer de Dios para el hombre, la visión que Dios tiene del hombre, la comprensión que Dios tiene del hombre. Y por eso, en el seno de los estudios bíblicos y de los estudios teológicos, se suele hacer una reflexión antropológica para tratar de comprender la visión teológica, la visión bíblica, la visión espiritual de lo que es el ser humano. O sea, uno puede leer la Sagrada Escritura con esta pregunta. Uno puede leer la palabra de Dios con la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre en la Sagrada Escritura? ¿Quién es el hombre para Dios? Y uno descubrirá unos tesoros, uno descubrirá unas maravillas, uno descubrirá unos regalos inmensos al tratar de comprender, al tratar de entender, de explicar y de llevar al corazón la comprensión que Dios mismo tiene acerca de nosotros, los seres humanos. Y por eso celebro y aplaudo que en nuestro diplomado sobre la predicación tengamos un espacio para hablar sobre la antropología de la predicación. Ojalá pudiéramos dedicarnos, hermanos, dejémoslo como iniciativa para nuestros hermanos de Fuego Nuevo y del Instituto Bíblico Latinoamericano, que pudiéramos leer la Sagrada Escritura desde una perspectiva antropológica, realizar una antropología bíblica para descubrir los grandes tesoros que sobre el ser humano se muestran en la palabra de Dios. Es muy importante para la sociedad contemporánea, porque hoy en día hay unas imágenes del hombre, por supuesto, elaboradas por el sistema económico, por el sistema político, por los medios de comunicación, por la cultura, por la filosofía. Pero qué importante que podamos hablar hoy, que podamos reivindicar hoy la imagen de hombre que se encuentra en la Sagrada Escritura. Seríamos muy distintos, muy diferentes. Tendríamos una comprensión del ser humano muy distinta si nos enfocáramos a descubrir las riquezas profundas de la visión del hombre desde Dios, que piensa, que proyecta y que desea Dios sobre el hombre. Esta es una antropología bíblica, una antropología teológica. Hoy nos vamos a ocupar de una pequeña porción de esta antropología bíblica y de esta antropología teológica, y es comprender esta pregunta: ¿quién es el hombre desde la perspectiva o desde el horizonte de la predicación? Una antropología de la predicación. Es decir, comprender quién es el ser humano que se encuentra detrás de este fenómeno, de este acontecimiento, de este hecho, de este ministerio, que es la predicación. Una antropología de la predicación. Y quiero empezar esta reflexión precisamente con un texto bíblico que a mi juicio es el corazón de la teología y de la comprensión espiritual de la predicación cristiana. Es este bellísimo texto que ustedes encuentran allí en nuestra diapositiva. Allí está la imagen del ser humano
proyectado hacia el universo, proyectado hacia el infinito, proyectado hacia el absoluto, proyectado hacia Dios. Y recibimos esta hermosa palabra de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 10, los versículos 14 y 15. Como les digo, para mí estos dos versículos concentran, reúnen, sintetizan el corazón de la teología de la predicación. Y hoy específicamente de la antropología de la predicación. Escuchemos la palabra de Dios. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Yo creo que estos tres versículos de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 al 17 incluso, nos ayudan a comprender entonces esta antropología de la predicación sobre la cual queremos reflexionar hoy. Detengámonos entonces en distintos momentos que se nos ofrecen en este texto y en los puntos fundamentales sobre los cuales pudiéramos reflexionar en torno a la antropología de la predicación. Recordemos la pregunta: ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el hombre? Desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva teológica y desde la perspectiva y el horizonte del ministerio de la predicación. Bueno, muy bien. Junto con el texto bíblico que acabamos de leer, de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 10, quiero inspirarme para esta reflexión de esta mañana, queridos hermanos y hermanas, quiero inspirarme en un teólogo que en lo personal me ha sido supremamente significativo en la comprensión de la palabra de Dios y de la teología cristiana y católica, un teólogo alemán, jesuita, ya murió lamentablemente, un teólogo que fue figura clave y fundamental en el Concilio Vaticano II, en la elaboración teológica y en la inspiración teológica del Concilio Vaticano II. Se los recomiendo muy especialmente, sus textos, sus reflexiones, sus homilías, sus predicaciones, textos que encontramos en las bibliotecas y en el Internet también. Encontramos la producción académica y la producción teológica del teólogo alemán Karl Rahner. Karl Rahner. Ahora, si quieren, les escribo el nombre en el chat para que quienes estén interesados puedan seguir sus escritos. Karl Rahner, teólogo, como les digo, jesuita del siglo XX, creo que es el teólogo que nos da las mejores herramientas para comprender la antropología de la predicación. Y me voy a inspirar en él. Estas ideas que voy a compartir con ustedes están inspiradas en Rahner.
Si quisieran, por favor, apagar sus micrófonos. Cerrar sus micrófonos. Muchas gracias. Les decía que estas ideas que quiero compartir con ustedes están inspiradas en Karl Rahner y remitirlos a Rahner si quisieran ustedes seguir profundizando en este tema. Muy bien. El padre Rahner nos dice que el ser humano es una de las más bellas definiciones de ser humano que yo he escuchado. Yo soy de profesión filósofo y teólogo y me he ocupado en distintos momentos de mi vida académica de distintas definiciones de lo que es el ser humano, de distintas comprensiones de lo que es el ser humano, desde la filosofía griega, por ejemplo, Aristóteles, quien dice que el ser humano es un animal racional, o el mismo Aristóteles que dice que el hombre es un animal político, ¿sí? Pasando por las definiciones de los filósofos de la escolástica medieval, o los filósofos modernos, o los filósofos contemporáneos. Pero no he escuchado una definición más bonita de lo que es el ser humano que esta que nos ofrece el padre Karl Rahner. Rahner nos dice, el hombre, el ser humano es, mucha atención, oyente de la palabra. Oyente de la palabra. El ser humano es oyente de la palabra. Tú y yo, como seres humanos, somos oyentes de la palabra. Es una definición profundísima, supremamente bella, supremamente inspiradora. Y en ella se concentra la antropología de la predicación. Los seres humanos somos oyentes de la palabra. Oyentes de la palabra. Muy bien. Y el padre Rahner escribió un libro, se los recomiendo, es un poco, con un lenguaje un poco técnico, bastante filosófico, en ocasiones es un texto difícil de leer, además porque la traducción al castellano del texto alemán no nos ayuda tampoco mucho, es un texto un poco difícil de leer y de entender, pero con todo se los recomiendo muy especialmente. El texto se llama precisamente Oyente de la Palabra. ¿Sí? Se los recomiendo. Lo tengo aquí precisamente en la mano, aquí en el escritorio. Oyente de la Palabra, Fundamentos para una filosofía de la religión, publicado por la biblioteca Herder. ¿Eh? El libro se llama Oyente de la Palabra. Esta es la definición que el padre Rahner nos trae de lo que es el ser humano. El ser humano es un oyente de la palabra. Vamos a tratar de comprender qué significa esto y vamos a tratar de comprender qué implicaciones tiene esta comprensión del ser humano para el ministerio de la predicación, que es el ministerio al que estamos llamados ustedes y yo. El ministerio de la predicación. El padre Rahner nos explica en este bellísimo texto, el padre Rahner nos explica que el ser humano tiene una característica esencial a su ser, una característica propia de cada uno de nosotros. Podríamos decir innata a todos los seres humanos. Óiganme bien, a todos los seres humanos. Es una característica de todos los seres humanos. La característica de todos los seres humanos, el padre Rahner se dedica a argumentarlo, a explicarlo y a comprobarlo detalladamente en su libro. El padre Rahner nos dice, el ser humano, todo ser humano, se caracteriza por una apertura a la trascendencia. Una apertura a la trascendencia. O sea, una disponibilidad
una disponibilidad para lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es lo que está más allá del propio ser humano. O sea, una apertura a lo otro, una apertura a la otredad, una apertura a la alteridad, una apertura a lo absoluto, una apertura a lo infinito, una apertura a lo divino, una apertura a lo que nos supera más allá de nosotros. Y esta es una diferencia fundamental entre, por ejemplo, los animales y el ser humano. Los animales son seres vivos, pero finitos. ¿Sí? Vivos, pero finitos. Es decir, sus acciones se concentran en comer, nacer, crecer, reproducirse, trasladarse, moverse, de repente relacionarse con el ambiente y finalmente morir. Es una existencia finita, la de los animales. Es una existencia inmanente, si quisiéramos emplear un término filosófico. Pero la existencia de los seres humanos, la existencia de nosotros los seres humanos, no es una existencia que se pueda reducir a la finitud, sino que la existencia de los seres humanos, como nos dice el padre Rahner, es una apertura a lo trascendente. Somos capaces, queridos hermanos, querida María Olga, somos capaces de romper nuestra finitud, e ir más allá de nosotros mismos. Y esto es lo que le otorga sentido a la vida humana. Lo que le otorga sentido a la vida humana es que los seres humanos somos capaces de romper nuestra finitud y relacionarnos con una realidad que se encuentra más allá de nosotros mismos y que nos supera ampliamente. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Todos los seres humanos tenemos esta disposición de nuestro ser, la capacidad del encuentro con lo trascendente, la capacidad de la comprensión de lo trascendente, la capacidad de la captación de lo trascendente, porque los seres humanos nos caracterizamos por una apertura a lo trascendente. Esta apertura, dice el padre Rahner, emplea esta palabra que es un poco filosófica, es un poco teológica, emplea una hermosa palabra que dice el padre Rahner, la apertura a lo trascendente es